Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición que este 13 de febrero dedicamos al Día Mundial de la Radio, declarado en el 2014, el 14 de enero, perdón, en el 2013, el 14 de enero del 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas a solicitud de UNESCO, el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Dice Naciones Unidas que los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Más adelante vamos a ver el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito del Día Mundial de la Radio en este año 2020. Mientras tanto, conversamos con Miriam Palacios, que es autora del libro La historia de la radio en Nicaragua. Muchas gracias. Protagonista. Sí. Protagonista, es decir, sí. Es más un testimonio que una recopilación de historias, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias por esta invitación. En realidad, a mí me emociona mucho hablar de la radio porque digamos que casi que nací con ese amor a la radio. Me lo fomentó mucho mi mamá, te cuento. Ajá. Mamá le encantaba escuchar la radio y en esa época esa era la reina del hogar, pues entonces todo giraba alrededor de lo que escuchabas en la radio. Sí. Y eso me gustó siempre. Entonces, esto a mí me indica que en el 2013 se quedó establecido ya que los 13 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de la Radio. ¿Qué quiere decir? Que la radio está vigente, está aquí, la compañía es con la que se puede trabajar, se puede educar, entretener. Hay tantas cosas que hacer, que se pueden hacer en radio. Mucho. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, cuando me ha tocado dar clase, impartir clase de radio, que se puede crear tanto todavía, que algunos me dicen que la televisión no, o sea, sí, la televisión es importante, pero la radio tiene también su magia, así como la televisión no tiene la radio la posibilidad de hacerte pensar, hacerte imaginarte cosas, situaciones, todo, personajes, entonces tiene su lado interesante. Y yo pues saludo el hecho que hayan declarado un día al año por lo menos para dedicarle a hacer trabajo, a hacer actividades interesantes en la radio. Es interesante el tema de la radio, especialmente para quienes trabajamos en televisión. A mí que me ha tocado ya, o me tocó ya vivir la experiencia radio en el programa Los Cuatro Vientos, acostumbrado a trabajar para televisión, era una experiencia distinta a trabajar en radio. Sí, muy diferente, sí. A mí me tocó, en mi experiencia en los 80, yo comencé trabajando en radio y después me pasaron a la televisión. Bueno, entré a la televisión y, bueno, nos preparaban y todo, porque es cierto, son dos medios electrónicos y todo, pero cada uno con su especialidad, ¿no? Pero son medios, la radio es un medio tan especial para mí y para mucha gente, creo yo. Sí. Así es. Por eso yo me apuré y gracias también a la insistencia de Chuno, que él me insistió siempre, me decía, vos podés hacerlo. Escribí, recogí toda esa información de mucha gente que ya pasa a los 70 años, que todavía tiene buena memoria para contar toda esa historia, pues. Por lo menos el inicio. Sí. Y pues planificar una segunda edición con lo que sigue, ¿verdad? Ese es mi plan. Ok, sí, la verdad es que eso de escribir, que es otra de las especialidades de la comunicación, que se distancia un poco de la radio y se distancia bastante más de la televisión, la palabra escrita, posiblemente sea un mal de muchos periodistas, de los tres, de la prensa escrita, de la prensa
radial y de la prensa televisada, no a escribir. Sí, es decir, se escriben los artículos, se escriben las columnas, uno prepara y escribe sus notas tanto para la radio como para la televisión. Capacidad pero es dedicación. No le dedica tiempo a un libro. Es dedicación. Yo me di cuenta eso porque yo he preparado mis clases de radio, por ejemplo. Entonces, es cierto, digo yo, sueles hacer las entrevistas y unirlo con todo ese material que he usado yo para mis clases, y ya es acomodar, es dedicarle pues tiempo, porque tenía problemas cuando mandaba a los muchachos a investigar. Entonces siempre me decían, profesora, no hay dónde, hay unas ideas por aquí, unas declaraciones por allá, pero que recoja todo eso. Bueno, entonces dije yo, ahora me toca pues, y comencé a estudiar, a investigar, y con las entrevistas y todo, armar esto, ¿ves? Claro que no es fácil a veces. A mí me tocaba trabajar ya en la noche, cuando todo el mundo dormía y la casa tranquila. Entonces, como más tranquilidad hay para centrarte y trabajar en esto. Yo me siento satisfecha de este trabajo. No es lo máximo tal vez, pero me siento que estoy haciendo algo pensando en los estudiantes de comunicación y todo eso, para que conozcan el testimonio, lo que hicieron muchas personas para trabajar en radio, todo el aporte interesante, el arte y todo eso. Entonces, cada uno de nosotros podría hacer algo y así vamos haciendo la historia pues, del país, así es, de los medios de comunicación. Sí, así es. Especialmente, y efectivamente eso ocurre mucho, el tema de lograr encontrar fuentes científicas, vamos a decir, fuentes fiables, porque es decir, uno se mete al internet y en el internet encuentra cualquier cosa. Todo. Pero encontrar fuentes fiables de información para poder justificar o para poder corroborar una investigación, especialmente, que te respalde. Especialmente desde la academia, ¿verdad? Claro. Que es de donde surge toda la teoría de esto que hacemos en la práctica. Así es. Y ciertamente, yo aquí vienen muchachos con periodicidad. Hay ciertos meses del año que son, digamos, como los más fuertes, que es cuando los profesores los mandan a hacer investigación de los medios, ¿no? Ya tienen que hacer, trabajos especiales. Sí. Y eso es una queja que ellos tienen, que no encuentran información bibliográfica. Claro, dónde ir a buscar. Hay algunas monografías, cuestiones así, pero tienen que buscar. Y también otra cosa que muchas veces la gente mayor, que es la que sale aquí en este libro, a veces no tenían tiempo para recibir uno un día, otro día. Entonces todo eso atrasa también el proceso de investigación de los muchachos en la universidad. Sí. Entonces, eso, tratando de ver cómo solucionaba eso, es que hice todas esas entrevistas con todos estos personajes, todos los protagonistas de diferentes épocas que han trabajado en la radio. ¿Cuándo empezó la radio en Nicaragua? Después de los años 30, cuando los gringos traen aquí aquellos aparatos para comunicarse, cuando la guerra contra Sandino y todo ese tiempo. Después fueron quedando ahí los técnicos y le fueron encontrando otro tipo de utilidad, ¿ya? Estaban también los radio aficionados, que hacían también su comunicación, daban noticias, ponían su música, y ya cuando entró la radio, pues ya en el mundo que ya sonaba la radio, pues aquí ya se fue perfeccionando esto, ¿verdad? Entonces, en los años 40 es cuando más se da, cuando aparece la voz de la América Central, por ejemplo, que al investigar descubrí cómo era una emisora importante, un semillero del arte también. Ahí nace José Di McConnell, ahí llegan muchas de las estrellas que después lo escuchamos en Radio Mundial, se formaron o se juntaron en la voz de la América Central. Muchos de ellos. ¿Y cómo era la programación de la radio? Porque hoy la programación de la radio, es decir,
como que se ha especializado, digamos. Hay radios que son especializadas, claro. Hay radios que son de información, hay radios que son de revista, hay radios que son de cierto tipo de música específica. Sí, hay radios religiosas. Sí. ¿Ve? Bueno, digamos, el creador de la programación radial de aquella época, el profesor Julio César Sandoval. A él le debemos ese orden de la programación, que la música, que después viene un noticiero, que después el programa deportivo, y todo ese orden de acuerdo a los intereses del medio y de la audiencia. Entonces fue el profesor Julio César Sandoval. Uh-huh. Él fue creando eso. Un hombre muy inteligente, muy creativo, autodidacta también, que le fue dando ese orden y fue creando el cuadro dramático porque ahí comenzó también, hubo un cuadro dramático muy bueno en La Voz de la América Central. Ajá, que después muchos de ellos se cruzaron. ¿El profesor comenzó en la radio La Voz de América Central? Sí, en La Voz de la América Central, ahí inicia. Y después él se cruza cuando ya La Voz de la América Central viene perdiendo fuerza y todo eso por ciertos problemas de su propietario. Entonces aparecen los hermanos Arana con Radio Mejor, que así se llamaba al comienzo. Después, con todo lo de la guerra y todo eso, entonces ellos creyeron que era mejor ponerle Radio Mundial, ¿ya? Y, o sea, crearon toda una emisora mucho mejor todavía que La Voz de la América Central, claro, con mejor sonido, porque los Arana eran técnicos que conocían perfectamente cómo hacer sonar bien una emisora, ¿ya? Y don Manuel Arana, pues eso tenía. Era un hombre entregado a manejar sus equipos en excelentes condiciones. Sí. ¿Ves? Porque eso es la radio. Sí. Es como la escuché. Claro, es que eso es importantísimo. Es decir, si bien es cierto, para la televisión la imagen es muy importante, para la radio, es el sonido, ¿no? El sonido. Yo me he encontrado con gente de radio que me dice, está sonando mal, vos. Tenés un sonido raro. No es necesariamente un problema del sonido, sino calidad del sonido. Es decir, no hay un hiss, no hay es decir, no hay ningún ruido, digamos, en el sonido, pero es la calidad del sonido para ellos. Y le digo, no, pero sí, fíjate que estamos grabando con unos micrófonos bárbaros que acabamos de comprar, unos Sennheiser y no sé qué. No, me dice, pero hay algo ahí que te está sonando. Mira, tenés este problema. Y entonces vengo y reviso y efectivamente, cualquier cosa puede ser. Sí. Entonces, esa es la parte que en radio tiene mucha importancia, es cómo te escuchas, no es tanto la instalación de la radio, que si tienes un gran edificio, no, es cómo te escuchas. Es la limpieza del sonido, todo eso, que no haya baches, o sea, el lenguaje. En aquella época se cuidaba mucho eso, el lenguaje, el respeto al oyente, que eso se ha perdido. Ese es una cosa, el atropello al idioma español, a la construcción del idioma, es bárbaro. Es una lástima, pues. Sí. Es una lástima que se ha perdido eso. Esta gente cuidaba mucho la voz. Era fundamental. Si no tenías una buena voz, no podías entrar a una cabina, pues. Entonces, todo eso, claro que con el tiempo se ha flexibilizado y, bueno, ahora escuchamos de todo. En la radio no se gritaba. En los medios de comunicación no se gritaba. Hoy se pegan unos gritos horribles en los medios de comunicación. Tristemente. Ok, vamos a hacer pausa, una primera pausa en esta conversación a propósito del Día Mundial de la Radio este 13 de febrero. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con la profesora Miriam Palacio Sevilla, autora del libro La Historia de la Radio en Nicaragua, a propósito de la celebración este 13 de febrero del Día Mundial de la Radio. Nicaragua llegó, si no me equivoco, llegó a ser una potencia en la producción y exportación de radionovelas que mantenían en vilo a los radioescuchas.
Hombres y mujeres. Hombres y mujeres se sentaban con la oreja pegada a la radio, casi literalmente, a oír la radionovela. No sé, habían algunos títulos tan importantes como, por ejemplo, Calimán, El derecho a nacer. Collar de lágrimas. Fueron muchos. Y la gente lloraba con la historia. El profesor Julio César Sandoval tuvo mucho que ver con la creación del cuadro dramático. Yo no sé cuántas radios llegaron a tener cuadro dramático, porque varias, tuvo, digamos, como las estrellas. Sí, pero ahí se concentraron todos, los mejores elementos, se puede decir. En varios, inclusive el trabajo que hacía también La Voz de Nicaragua, la primera radio que se llamó La Voz de Nicaragua, del doctor Juan Velázquez Prieto, un intelectual, un jurista, maestro, músico, un señor muy culto, que por 10 años tuvo esa emisora. También grababan ahí. Él lo que hizo fue adaptar los guiones de las películas famosas de Hollywood y luego pasó en la radio, la grababa para la radio, Radio Continental, la Unión Radio, tuvieron sus cuadros dramáticos, pero claro, Radio Mundial como que fue la que le invirtió bastante en su gente, en todo ese grupo. Y entonces muchas de esas radionovelas, porque bueno, al comienzo venían grabadas de Cuba o de México, pero después vieron que siguiendo el guión de la novela, la podían grabar aquí, tenían voces importantes, voces hermosas. Inclusive recordemos el teatro en sí como teatro que se presentaba en la radio, está la Voz de la América Central. Y ahí fue cuando aparece por primera vez José Di McConnell, que está él viendo una presentación de teatro y de repente dice el bachiller Pérez Valdivia, pregunta, dice, hay un problema con el actor principal, no puede asistir, entonces ¿quién de aquí de la concurrencia puede hacer eso? Sustituirlo. Y él inmediatamente levantó la mano porque él, como llegaba diario, ya se lo sabía de memoria todo el guión. Entonces ahí aparece José Di McConnell. Y así, por ejemplo, famosísimo cronista deportivo, señor Sucre, que llegó a esa emisora a hacer un programa de una hora árabe, algo así se llamaba, la hora árabe. Entonces lo escucharon, alguien le propuso, pero tú está buena, tu estilo, nos gusta mucho, podrías tal vez hacer una narración deportiva, ¿te gustaría? Pues el hombre se lanzó y ya ves que fue todo un éxito. Entonces, y hoy perdura el muchacho todavía, loco, como le decía Alexis. Sí, y todo ese estilo de Sucre todavía, nadie lo ha superado. No, y era su marca personal al final de cuentas. Y con aquella calidad y todo. Y así el profesor Sandoval entonces, después que formó de nuevo o aglutinó otro cuadro dramático en Radio Mundial, después fue a Honduras también a formar un cuadro dramático ahí. José Di McConnell estuvo en El Salvador y preparó mucha gente en El Salvador también, que trabajaban en las radionovelas y todo eso, y fue un éxito. Ahora, enorme. Una cosa que tenían las radionovelas, para empezar, eran en vivo. Sí, al comienzo, antes de que apareciera la grabadora en Radio Mundial, se hacía en vivo, la iban transmitiendo en vivo, entonces la gente llegaba, tenía que quedar calladito, todo el mundo en silencio, viendo actuar. De eso quiero hablar en un momento. Pero se hacían en vivo. Hoy en día con la tecnología digital, es fácil, de alguna manera, hacer las grabaciones. Es más, los actores ni siquiera tienen que estar al mismo tiempo. Puede grabar uno hoy, el otro mañana, el otro pasado mañana. Luego se juntan todas las participaciones. Editan ahí bien. Se editan, se ponen todos los efectos de sonido, la musicalización. Que ahora hay maravilla. Con el asunto digital se pueden hacer maravillas. En ese tiempo tenían que estar alguien ahí haciendo todo. Y se hacía todo eso en vivo. Se hacía en vivo. Es decir,
y en eso se cerró la puerta, decía el narrador, y sonaba la puerta que se cerraba. Todos tenían ahí una hoja de zinc para la tormenta, el coco, ¿verdad? Para los cascos de caballo. Sí. Ahí, en fin, era aquella creatividad linda, pues, o sea, era algo hermoso, era el rincón de los sonidos. El celofán para el fuego. Para el fuego, sí, había de todo. Entonces era ese rincón de los sonidos que te despierta también la creatividad para crear historia. Uh-huh. Vos mismo haces tu historia, sí, yo lo hacía con los muchachos, que eso también lo aprendí en CIESPAL, en Ecuador. Y entonces a los muchachos también les ponía pues ahí una serie de efectos de sonido. Bueno, ustedes ahora hagan su propia historia. Entonces ahí encontrás maravilla. Sí. Cuántas cosas se pueden crear. Ahora, existían los bancos de efectos de sonido, porque habían discos. Después vinieron los long play. Con efectos de sonido. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo buscar el efecto de sonido y caer exactamente en el efecto que uno está deseando para el momento en que uno lo está requiriendo, para esas transmisiones en vivo, que producir el sonido en el preciso instante. Esa era una de las cosas. Y además, la musicalización muy importante. Era con orquesta. Sí. Con grupos presentes, música en vivo. Música en vivo. Y además, si el musicalizador se equivocaba en un momento determinado, que en vez que a la hora de una tensión pusiera otra cosa, echaba a perder el trabajo. Sí. Entonces tenía que ser, y aquí existieron muchos musicalizadores, pero de calidad. Sí. De filigrana, un trabajo de filigrana hacían. Y después, cuando aparece la grabadora de cinta, editar eso en el justo lugar donde te habías equivocado, y aquel editor pegar eso con esa cintita, también eso es de un trabajo que requiere mucha precisión, y es también muy importante. Sí. Una edición mal hecha, que bota el trabajo. Pero estamos hablando de una edición lineal, manual, totalmente analógica, es decir, donde lo que existe es una única pista de sonido en donde están todos los sonidos combinados ya, y entonces hay que lograr coordinar para que el siguiente sonido pegue y concuerde con el sonido anterior. Y no se sienta el golpe. Sí. El brinco, decían los editores, que era con otra cosa, con otro sonido. No, el trabajo que se hacía antes de edición, de creatividad, los guiones, todo, hasta para hacer entrevistas te hacían un guión y todo eso. Pues entonces, desgraciadamente eso como que se ha perdido, pero yo creo que es rescatable. Uh-huh. Se puede hacer. Sí, porque, por ejemplo, a ver, uno escucha hoy la radio, y no voy a pensar en las radionovelas, porque la radionovela pues tiene su época, que no me extrañaría que pegara una radionovela de repente. Sí. Podría pegar. Sí. Pero bueno, sin meternos al tema de la radionovela, uno escucha radio y de alguna manera muchas radios son muy lineales en su presentación, de manera de que tienen, no sé, la cortina que identifica el programa, el narrador o el locutor, una intervención de una entrevista que se hizo fuera, que se hizo en la calle, vuelve nuevamente narrador, puede ser un segundo narrador, un segundo locutor, otra vez entrevista, entran comerciales, la cortinita es decir, bien lineal. No hay aquellos efectos, porque incluso hay reportajes hechos para radio, y me parece que el programa de radio Onda Local sí lo estuvo hacía reportajes para radio con los efectos de sonido. Con efectos, sí. Y eso le daba mucha viveza. Yo trabajé en eso, y eso te obligaba a hacer algo bien estudiado, bien pensado, bien trabajado. Ya no podía salir así por así, no todo, hasta si la persona entrevistada está llorando, todo eso, o sea, tenés que jugar con todos esos elementos, sí, así, para que
llegue al oyente y le provoque lo que vos querés que le provoque. Pues, sí. Pesar, angustia, alegría, cualquier cosa. Que pueda ver la imagen solamente con escuchar el sonido. Escuchar el sonido. Sí, porque esa era la magia que tenía la radio. Es decir, esa es la magia. Escuchar la radionovela era eso, es decir, era imaginarse a los personajes. Aquellos personajes que, bueno, todos eran lindos. Sí. Todos, hasta el más malo era lindo. Además, habrá que decir que los personajes o los actores de la radionovela llegaban muy bien acicalados a hacer su programa de la radionovela. Eso cuidaban mucho. Sí. Cuidaban mucho su imagen, y eso es interesante. A pesar que ellos sabían que nadie los iba a ver, pues que están en una cabina, detrás de un micrófono, ellos todos iban bien arreglados. Mujeres bien maquilladas, bien vestidas, los caballeros con traje, o sea, cuidaban su imagen. Vos ves las fotos donde están trabajando, donde están grabando, y todo es tan elegante. Nadie anda en short, en chinela, ni en camiseta. En camiseta floja, nada de eso, sí. Nadie. Sí. Todos andan bien arreglados. Entonces era cuidar no solo la voz, cuidar tu imagen, que es importante, también para el resultado de tu trabajo. ¿Cómo te sentís? Así hablas. Ok. Y eso, incluso cuando estábamos, decían, sin personas. Sin embargo, hubo un momento que la radionovela tuvo público. Sí. Y tuvo un escenario, con una especie de anfiteatro, un radioteatro. Un radioteatro. Lo que se conoce como radioteatro. Vamos a hablar un poco de eso, hacemos la pausa, hablamos un poco de eso, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con la profesora Miriam Palacio Sevilla, autora del libro La Historia de la Radio en Nicaragua, a propósito del Día Mundial de la Radio. Preguntaba acerca de la exhibición pública de la radionovela. Eso era... es decir, era como ir al teatro, la gente hacía fila y solicitaba un asiento para poder asistir. Sí, las familias enteras iban a ver actuar a los artistas, y en esta La Voz de la América Central, que tenía un radioteatro grande, cómodo, muy bien montado, entonces la gente iba ahí porque, bueno, no habían cines en esa época, o sea, la televisión no existía, entonces ese era su medio para entretenerse. Que era digamos, transmitir mucho más barato que ir al teatro. Claro, y la cultura misma, y las obras de teatro que se montaban. Entonces la gente se mantenía a un nivel de cultura, pues, importante. Pregunto, la Judea. La Judea se presentó en radio más de alguna vez. Más de alguna vez, sí. Es decir, pero no está originada en la radio. No, eso viene, vos sabés, ya de España, de otros lugares. Pero aquí también esta misma gente, estos mismos actores, se presentaban y hacían maravillas. Hacían maravillas, que te hacían sentir que estabas viviendo la época de Jesucristo. Lloraba uno oyendo a Jesús quejarse en su Vía Crucis. Hasta sentías los latigazos. Sí. Entonces, todo eso se consiguió por la calidad de los actores y actrices de radio en esa época. Entonces, eso tenemos que destacarlo. Y todavía en los 80, en Radio Sandino, se formó un buen cuadro dramático ahí, que varias obras de teatro se montaron, inclusive el mismo Tren de las 6 se aprovechó para la sátira, pues presentarla, y fuera de los estudios de la radio, pues llegó hasta el Teatro Rubén Darío y todo eso. Por la calidad. El Tren de las 6 en el teatro fue un especial del Tren de las 6, porque el Tren de las 6 era un programa diario. Diario, así era montado exclusivamente para verse, para apreciarse en el teatro. Sí, estuvo en el González, el Más Querido, todo eso con los elementos, los artistas que tenía la emisora en ese tiempo. Hoy persiste como novela radial, digamos, Pancho Madrigal todavía. Sí, que todavía Fíjate que tuve una experiencia muy buena con unos muchachos estudiantes de comunicación de tercer año
de la UCC hace tiempo, íbamos a participar en un concurso. Entonces le digo, bueno, escogí ahí a los que querían trabajar en radio, otros escogieron otros proyectos. Entonces, con los muchachos, lo que hice fue dramatizar la vida de José de la Cruz Mena. Uh-huh. Ellos quedaron fascinados porque era la primera vez que muchos doblaban la voz o hacían voz de niño, otro de un señor. Entonces se dieron cuenta de lo que podían hacer ellos en radio. Fue un éxito. Bueno, ganamos el tercer lugar del concurso, pero habían como 40 proyectos, puedes saber. Y les gustó, entonces les digo yo, bueno, esto mismo ustedes lo pueden hacer. Pueden tomar y le llevan la información a la gente, o sea, cómo era fulano de tal, qué aporte dio a Nicaragua o al mundo, todo eso. Cuántas cosas se pueden hacer y con pocos recursos. Entonces, esa experiencia la tuvimos hace pocos años. Uh-huh. Y ellos quedaron fascinados y vieron que en la radio muchas cosas se pueden hacer todavía. También los anuncios, vos sabés que los anuncios eran unas piezas claves y todo, no sé si te acordás, uno que decía, Teresa, poné la mesa, ay mamá, tengo pereza, vamos Luisito a la escuela, es que me siento molido que hasta me duele una muela, y tu padre ¿dónde está? De seguro está echado, vamos mujeres, que me siento cansado, ay Dios mío, qué familia de haraganes. Entonces salía la voz del locutor, uh-huh. Señora, ellos no tienen la culpa, lo que necesitan es Renergín para papá, y ese era un anuncio que a la gente, fíjate que a mí se me quedó grabado toda la vida, ese anuncio, y muchos más, pues, aló, la leche del hogar, que no sé qué, había otro que uh-huh. Marta Cancino ganó un concurso cuando trabajó en publicidad con ese anuncio de la leche del hogar. ¿Por qué? Porque se trabajaban hasta los anuncios. Eran unas piezas dramatizadas y todo, con voces bonitas las que se hacían, pues. Sí. Entonces eso a la gente le gustaba, le agradaba, se le quedaba el mensaje. Uh-huh. Eso es lo importante. Si vos no podés hablar bien en radio, perdés la oportunidad que el oyente te capte lo que querés decirle, pues. Entonces, que esa es otra de las cosas que mucho se habla. Sí. En radio, se discute todavía en radio. Ciertamente habían varios elementos que hacían de la radio, aún ya con la presencia de la televisión, que hacían de la radio, o que la radio, el aparato tuviera un lugar especial en la casa siempre, ¿no? Siempre estaba en la sala. Sí, aún existiendo la televisión. La televisión. Y me parece que tenía que ver con todos los servicios que prestaba la radio. Es decir, ciertamente estaba ese recreativo de la radionovela, estaba el servicio comercial. Y a eso quería llegar yo. El tema de las noticias. Las noticias en la radio, había una competencia entre los noticieros de radio para lograr tener rating, audiencia. La mayor cantidad de audiencia, sí, ¿no? Sí. No existía en aquel tiempo como existe hoy el Última Hora. Es decir, era más difícil. Pero la gente esperaba, digamos, una transmisión que hacía el periodista tal vez desde los juzgados. Bueno, iba entrando fulanito de tal, va así, va así. O sea, la forma como te narraban la noticia, o sea, te trasladaban al lugar. Entonces eso lo mantenía la radio en los primeros lugares. Sí. Que un incendio, cualquier cosa. La forma como te lo contaban, entonces te imaginabas lo que estaba sucediendo. Entonces eso hacía que tuviera éxito ese medio uh-huh. de comunicación. Yo voy a salvar, porque nosotros somos herederos de la radio de alguna manera, sí. Porque Extra Plus es el nieto, sería de el radio noticiero Extra. Claro, un noticiero importantísimo. Que fue el noticiero, digamos, clásico y característico de la radio mundial, ¿no? Sí. Ocupó los primeros lugares y la gente esperaba escuchar el noticiero. Claro. ¿Qué titulares iba a sacar? ¿Cuál era la información importante del día? ¿O esperando alguna cosa especial? Todo. Sí, Extra, o sea, hizo historia.
Sí. Y su historia, claro que sí. Sí, de Extra vino Extravisión y Extravisión Extra Plus, que es el nieto de Extra. Así es. Sí, así es. De madre desconocida. Bueno, sí. Eso es, pero interesante siempre, ¿verdad? Cómo se viene transformando todo. Así es. La misma radio, que ahora lo tengas en un celular, ¿cómo te facilita? Pues que vos escuches ahí. Yo, por ejemplo, tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? Con la radio a las 4 de la mañana, tengo que despertarme a esa hora para saber si estamos al aire, si está saliendo bien, si no hay problema, escuchar al locutor, qué pasa, porque siempre hay que estar cuidando el lenguaje, el respeto a la gente y todo eso, pues. Sí. Entonces, te facilita tanto que en un solo aparato ahora, y la radio la tenemos ahí, pues, o sea, que la radio se va transformando. Sí. Sí, y eso es lo importante. Y se está encaminando la radio hacia lo digital, hacia la radio digital. La radio digital, ese es el futuro inmediato. Si es que no lo tenemos ya, pues tal vez no está muy desarrollado aquí en Nicaragua, pero ese es el camino. Porque, por ejemplo, cuando uno toma su celular, ya en algunas estaciones de radio, cuando uno está sintonizando aparece el nombre de la estación, incluso aparece hasta la música que está sonando. Lo que está sonando, sí. Sí, está el nombre, el autor, el cantante, toda esa información, entonces lo tenemos en un solo aparato, y la radio no se quedó ahí en el camino, la radio está ahí, está presente, la radio te acompaña, o sea, yo por lo menos eso es lo que yo siento, que digamos a veces no puedo dormir, me pongo a escuchar radio, entonces me entretiene, me ayuda, todo. Yo lo siento que es así. Sí. Además es un aparato mucho más, bueno, a ver, hoy la radio en el teléfono celular, por lo menos la FM es una realidad, ¿no? ¿La AM va a tender a desaparecer? Bueno, ahorita, qué sé yo, la radio aquí, la AM hay como, tal vez no llega ni a 40 estaciones de radio, muchas de ellas son emisoras dedicadas a lo religioso, ¿verdad? Muy pocas son noticiosas, pero muchas tienen su frecuencia también en FM. Sí. ¿Ve? Y en FM tenemos en Nicaragua, andamos por los 270 emisoras a nivel nacional. Sí. Entre 270 y 300. Por ahí nos estamos manejando. Sí, porque entiendo que el FM está lleno prácticamente. Sí, no hay, o sea, ya no hay más frecuencias asignables, sí. Sí. Y eso lo que pasa, claro, la M te sale caro ahora, porque los tubos y los repuestos son más caros. Tenés mejor sonido en la FM que en la AM, muchas cosas tenés que ver dónde estás ubicado. La AM es monofónica, la FM es estereofónica. Entonces, ya la FM pues ya va quedando también para entrar a la radio digital y todo eso, pues ya tenemos otros campos. Sí, hay radio, es decir, uno viene y habla de la radio en Nicaragua y por supuesto La Voz de la América Central, la Radio Reloj, la Radio Mundial, creo que la Radio Darío también está. La Radio Sport, que los Arana comenzaron en los años, ya decir, todavía en los años 30, a finales de los 30, tenían su Radio Sport en Granada, que era una buena emisora, ¿ve? Y todo eso, entonces era bien escuchada. Imagínate que la escuchaban aquí en Managua. Entonces, todo eso vemos nosotros que cómo se ha ido transformando la radio y siempre ahí está luchando. Digo, siempre está aquí, viva, luchando la radio. Sí, eso es lo bueno. Hoy en día, digamos, hay algunas radios que tienen, digamos, algún nombre, algún prestigio, como radio, y lo voy a poner entre comillas, radio seria. Es decir, que no son las radios solamente de música, sino que tienen otros contenidos además de la música. La corporación, voy a ir en el orden del día, la corporación, la 580, la radio, la Nueva Ya, la Primerísima, la Católica, la Sandino, creo que la Radio María también entra en esta. Está en FM, la Radio María, pero todas tienen trabajo, o sea, tienen todavía calidad en su transmisión, en la formación de sus equipos, ya sea de noticias o de deportes, lo que sea, pero han tratado de mantener la calidad. Sí. Y eso es importante, porque le dan pues la
la ubicación que debe tener la radio, pues, en Nicaragua. Además, como un medio, es un medio de comunicación más económico para el anunciante, ¿eh? Y todavía, pues, sí. o sea, porque sabemos que la radio es bastante más barata que la televisión y que incluso que los periódicos. Y que los periódicos, claro. Entonces, y su alcance y todas esas cosas que hay que ver, que te permite también escuchar radio, seguir haciendo tus oficios, tus cosas, vas manejando, vas a trabajar. Y seguís escuchando la radio. Sí. ¿Ves? El otro día, con mucho agrado, me encontré con la Radio Umper. Ah, sí. Que yo creí que habiendo muerto Adalú, que se iba a terminar. Se estaba terminando la Hay Radio un buen Umper. equipo ahí de colegas que trabajan con mucha calidad y con amor también. Con mucho amor trabajan en los diferentes programas que hacen. La Tigre está en AM también, ¿no? Está en AM. No, ya no, en FM. Ajá, la frecuencia AM la dejó la Tigre. Esta es que sí era cuando teníamos Radio Istmo, que la teníamos en AM. Terminó Radio Istmo, sacamos inmediatamente Radio Tigre en el 1996. Solamente FM entonces. En FM. Ok, la frecuencia en AM bueno, se devolvió en a internet y todo eso, sí. En internet y todo eso, pues tratamos de que la Tigre pues esté ahí, que viaje también. Tenemos muchos oyentes que siempre están pendientes de su gente, de su familia, saludando y todo eso, pues que están fuera de Nicaragua. ¿Tiene futuro la radio en internet? Yo creo que sí, claro que sí. Es la diversidad, es el alcance, es todo eso. Y las condiciones técnicas que van a permitir tener una radio moderna, una radio con mucho futuro. Sí. ¿Y se escuchará la radio en internet? ¿Será escuchar? Es decir, sí le escucha todavía la gente. ¿La gente está escuchando radio en internet? Sí. Es decir, por lo menos se me puede ocurrir a mí a poner Extra Plus Radio y puedo tener pegada. Puedes alcanzar, claro. Si vos haces una buena programación y todo eso, lo alcanzás perfectamente, sí. Yo creo que sí, la gente todavía está acostumbrada a escuchar la voz del locutor, ubicar alguna información, todo eso. ¿Ve? Sobre todo la gente que vive con nostalgia de su país fuera. Sí. Entonces, le permite eso como sentirte presente en tu país. Escuchar a una persona que habla de, qué sé yo, de una dirección, un programa de radio que te dice, bueno, en tal parte existió tal cosa, ahora existe esto, o se está construyendo tal cosa, todo eso. Entonces te le permite a la gente, ¿cómo te digo yo?, sobar un poquito esa nostalgia, ¿no? Sí. Ok, vamos, hacemos pausa. Al regresar hablamos acerca de la labor social de la radio. Regresamos en breve. 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, emitió un mensaje a propósito de este día en el 2020, especificando que la radio une a la gente. Radio brings people together. In an era of rapid media evolution, radio retains a special place in every community as an accessible source of vital news and information. But radio is also a source of innovation that pioneered interaction with audiences and user-generated content decades before they became mainstream. Radio offers a wonderful display of diversity in its formats, in its languages, and among radio professionals themselves. This sends an important message to the world. As we strive to achieve the Sustainable Development Goals and tackle the climate crisis, radio has a key role to play as a source of information and inspiration alike. On this World Radio Day, let us recognize the enduring power of radio to promote diversity and help build a more peaceful and inclusive world. El mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito del Día Mundial de la Radio. Varias cosas ahí importantes, efectivamente. La radio llega donde no llegan los medios escritos y donde no llega la televisión. Bueno, todavía nos encontramos con ese escenario. Sí, hay muchos lugares que la gente está acostumbrada a andar con su aparatito de radio, todavía allí, o bien andan su celular
con sus audífonos sí. y están trabajando en el campo, haciendo cualquier cosa. La limitante del celular es que solamente FM. FM. Esa es la limitante del celular. Exacto. Y aunque hay radios nacionales en FM, el problema técnico que presenta la FM es que es muy local. Es decir, hay que tener unos enormes transmisores para poderla hacer, para poder llegar a mayor territorio. Sí. Que bañe el territorio nacional, sí, es difícil. Sin embargo, siempre es el medio que tiene más acceso, y por lo tanto la importancia que tiene la radio, como dice el secretario general de crear Naciones Unidas, es conciencia, importante. Sí. Crear conciencia. Esto del cambio climático y todo eso, nosotros en radio podemos hacer campañas constantes que estén creando, despertando esa conciencia en la gente. No tires colilla de cigarrillos sin apagar en el monte, no hagas eso, no hagas quema, o sea, explicándole a la gente para no caer en todos estos desastres que hemos visto, pues, sí, en los últimos meses. Entonces la radio sirve para muchas cosas. Si alguien no tiene empleo, bueno, y de repente llega a una emisora diciendo, bueno, yo soy cadete de taxi, pues aquí estoy, necesito trabajo o necesito una persona que me haga otro labor dentro de mi casa, cualquier cosa. Entonces esa labor social, o se perdió alguien, en fin, hay tantas cosas. Y la radio, ¿cómo ayuda? Claro, las redes sociales ahorita nos inundan, ¿verdad? Pero eso de las redes sociales a veces es más mito que otra cosa. El otro día miraba números, hay aparatos telefónicos, entiendo yo que nosotros somos 6 millones, creo que hay 9 millones de aparatos telefónicos en Nicaragua, es decir, que estamos a un aparato telefónico y medio per cápita, ¿verdad? Sin embargo, en las redes sociales hay solamente 1 millón de personas en Nicaragua utilizando redes sociales. Es decir, sería una sexta parte de la población la que realmente está utilizando las redes sociales. Claro, no todos. Sí. ¿Ve? Entonces, ahí me parece que el trabajo de la radio tiene su importancia y tiene su impacto, ¿no? Y de ahí tal vez la responsabilidad que debe asumirse de los que hacen radio, de los que estamos en medios de comunicación, acerca del papel que jugamos los medios de comunicación en general. Sí. Necesario, es urgente. Sí. Es urgente, sí. Como decía el funcionario de la ONU, es urgente llevar el mensaje para que la gente sienta la necesidad de cambiar su forma de actuar. Todo eso lo podemos hacer también en la radio. Se puede. Sí. La radio hoy por hoy, a la hora de una emergencia, es el medio que probablemente sea el más buscado a la hora de cualquier cosa. Sí. Siempre es la radio primero. Porque, por ejemplo, se va la luz y de nada vale que yo tenga aquí internet, todos los medios para mantenerme al aire, si de todos modos en la casa no hay luz y no me van a poder ver. Sí, entonces no estoy logrando absolutamente nada. Sin embargo, una radio con batería funciona perfectamente. Un par de baterías y ya sabes lo que está ocurriendo en el país, entonces esa es la ventaja. Con el celular, pues. Sí, así es, muy importante. Sí, ciertamente el papel social de la radio es determinante, me parece a mí, para lograr transformar las realidades del país. Podemos hacer de un mejor país o un peor país, de acuerdo a lo que estemos haciendo en los medios de comunicación y específicamente en la radio. Sí, así es. Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, con todo. Sí. Por eso es que el aporte como medios de comunicación es muy importante. Cumplir con para lo que sirve un medio de comunicación, para orientar, educar, entretener, ¿verdad? Cada una con su dosis necesaria. Eso es lo que tenemos que hacer cumplir eso. Claro. Está en la radio hoy, porque es decir, en un momento las radios de alguna manera eran empresas radiales. Yo lo digo sobre los medios de comunicación en general. Los medios de comunicación eran empresas que estaban en manos de comunicadores principalmente. Y lo mismo ocurría en la radio. Es decir, don Manuel Arana era un comunicador, aunque él no usaba el micrófono,
pero él sabía el valor que tenía la comunicación en la radio. En la radio, sí. Y desarrolló su radio o sus radios con esa visión. Sí. Hoy me parece que muchos medios de comunicación dejaron de ser empresas de comunicación para convertirse en empresas comerciales. Sí, puede ser, claro, por lo que te digo que no hay mucho trabajo en edición, en crear, en producir. La parte esa de producir programas, eso es lo que falta. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Emisoras donde se pueden anunciar este cliente, música y ahí vamos pasando. Pero es que justamente sobre la labor, sobre la misión de los medios de comunicación, formar, educar, entretener, informar, orientar. Se ha olvidado eso, porque, es decir, desde la empresa comercial, porque la empresa comercial no tiene ese fin y objeto, la empresa comercial tiene como fin y objeto hacer reality. Ganar. Lo que pasa es que también está el patrocinio. No hay patrocinadores para ciertos programas, no hay, no les interesa otra cosa. Entonces, ahí también es la parte débil de los medios de comunicación, y no solo de la radio, en general, de los medios de comunicación, porque, digamos, mira, si aquí tenemos en la historia Radio Huehuense, ¿por qué desaparece? Es una lástima. Era una emisora que te daba tu identidad cultural, te la mantenía, ¿verdad? Tu identidad cultural, y desapareció porque no había quien pagara para que escucharas música clásica. O semiclásica, o escuchar a don Salvador Cardenal dando esas magistrales lecciones de música clásica. Entonces, como él decía, no hace falta entender la música clásica, con solo escucharla y disfrutarla basta. Pero no solamente la música clásica, es decir, con él está toda la compilación de música nicaragüense. Música nicaragüense, porque él anduvo por todo el país recogiendo eso y recibió premios, reconocimiento por eso, porque él se dedicó a rescatar sones, boleros, corridos, toda esa música, y grabarla en su empresa también, que por eso tenemos grabados de toda esa música. El Huehuense, por gracias ejemplo, a Dios. El Huehuense, creo que hay una grabación del 56 de él. De don Salvador Cardenal. Él que fue un señor que miró el futuro, él supo darle la importancia que tiene la identidad cultural del país. Entonces, es una lástima que se haya perdido. Sí, la más nicaragüense de las radios. Sí. Aún con una... Porque hubo una declaración de la Asamblea Nacional donde se le llamaba que era un patrimonio pues del país. Aún así, o sea, no hubo quien patrocinara. No hubo respuesta al llamado que hizo la emisora, y un día cerró. Con pesar. Lástima. Sí. Bueno, esperemos que otras radios que sí logran hacer servicio. Pueden salir otras. Sí, pueden salir otras, claro, pueden salir otras. Dosificando un poco, siendo más creativos. A mí me parece que lo importante es tener en cuenta esa visión de la comunicación social, en una visión de negocios, ¿no? Claro. Decir, es que puedes trabajar, creo yo, con ambas cosas. Sí, debería de poderse trabajar. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias. Por favor, muchos saludos a Chuno. ¿Cómo no? Una de las personas de la radio de Nicaragua, don Chuno Blandón. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.